Hola amigos, buenos días. Soy Fabricio Estrada, siempre invitándolos a escuchar estas pequeñas reflexiones que se dan en el paso de los días y las circunstancias, sobre todo, ¿no? 2021 inició con la escena más Bart Simpson o The Simpson que pudiéramos haber imaginado, con lo del Capitolio en Washington, con la caravana nueva que sale de San Pedro Sula hacia Estados Unidos y la represión de la policía y el ejército guatemalteco, algo que es histórico y de manual de un ejército tan fascista y genocida como ha sido el guatemalteco. No es de extrañar. No es la población guatemalteca que es la misma población que ha sufrido a ese ejército guatemalteco. No puede achacársela al guatemalteco esto, ¿no? Porque en las anteriores caravanas ha recibido de buena voluntad a los migrantes que han cruzado por el territorio. Esta vez fueron de 6.000 a 7.000 migrantes que intentaron cruzar la frontera de Honduras-Guatemala, y vuelven otra vez las mismas preguntas, las mismas suposiciones, las mismas especulaciones que son pagadas, financiadas para afectar al gobierno. Obviamente esta es la propaganda del narcodictador Juan Orlando Hernández y los otros narcodictadores que están alrededor de él, como el guatemalteco, ¿verdad? Que es otro que está metido en serios asuntos. Y el asunto es cómo vuelven a ocurrir estas mismas preguntas y estas mismas reflexiones y opiniones en las redes sociales del por qué esa gente no utiliza su energía. Esa gente, dice entre comillas, esa gente no utiliza sus energías para votar a Juan Orlando Hernández. Vuelve otra vez la machaca se explica una y otra vez, se desinforma, obviamente, toneladas de desinformación una y otra vez, apagando este tipo de cosas que quiero contarles y volver a contarles. Y es tan cansado. ¿Quiénes me escuchan? Por supuesto no son millones de personas, ¿verdad? Pero hay personas incluso dentro del círculo mío que se vuelven a preguntar por qué esas energías no se canalizan hacia votar a Juan Orlando Hernández. Y la explicación es sencilla. ¿Acaso no han visto que durante 10 años Juan Orlando Hernández y su dictadura, empezando con Pepe Lobo, han lanzado todo el aparataje de represión, han asesinado a los mejores líderes y lideresas del país de Honduras para fragmentar la nacionalidad, el tejido social, deshecho a todo nivel e impactado 2 veces en un periodo corto de tiempo, en el 2020, por una pandemia global que tiene postrada a la población, que ya estaba en miseria por culpa de una dictadura narcomilitar? Y después llegan 2 huracanes seguidos a destrozar lo último que quedaba de la población productiva del Valle de Sula y de la costa norte de Honduras, que les cuento es la mayor población productiva del país, que ya estaba en desempleo total, que ya estaba reprimida absolutamente, que fue la que recibió las principales estocadas de la policía militar cuando el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, y que él ordenó reprimir a las poblaciones de donde salen la mayoría de personas que se van en caravana. La mayoría de personas que perdieron sus casas en La Lima, en Choloma, en Potrerillo, en Chamelecón, y preguntan todavía las energías que tiene. ¿Por qué no hay energías para votar a Juan Orlando Hernández? Si vimos francotiradores, vimos a estudiantes sacados de sus colegios, de sus mismas casas, frente a la televisión, vimos transmisiones en directo de policía llevando a desaparecer estudiantes, invadiendo los predios de las universidades públicas, arrastrando a la muerte a todo tipo de ciudadanía. Durante 10 años, una masacre en Honduras paramilitar, y donde hemos visto el acrecentamiento de los aparatos de inteligencia del Mossad en su geoestrategia firmada con Juan Orlando Hernández para tener presencia en Honduras, el ejército israelí. ¿Cómo y los paramilitares colombianos contratados por el mismo Juan Orlando Hernández, que es una de las muestras más cercanas de los carteles mexicanos, que dirige un cartel en Honduras? Es decir, el hermano está allá en New York, y todavía nos preguntamos
¿Qué tipo de plataforma sostuvo a un hermano de un presidente o al mismo presidente? ¿Cómo creen que se sostiene una plataforma de ese tipo, un cartel de ese tipo devenido en gobierno? ¿Creen que es solamente de nombre? ¿Creen, acaso se olvidan de que tiene que tener una estructura paramilitar? ¿Una infiltración en todos los rincones del país? ¿Acaso consideran ustedes que las maras no pertenecen en gran parte a la infraestructura utilizada por el narcogobierno para sostener el impuesto de guerra dentro de las colonias a diario, cobrando incluso por la gente que necesita sacar fuerza de flaqueza día a día para sobrevivir, incluso para vender jalea en las esquinas de su barrio, en la puerta de su casa? Llegan los mareros a cobrarle impuesto de guerra por un botecito de jalea que venda. Los taxistas, los buceros, la gente que corre. Recibí el testimonio de un amigo que iba a caminar, a correr en la calle Real de Tegucigalpa y se sentaba siempre en una banca a descansar, en la misma banca rutina que todos tenemos, y llegaron dos niños a decirle que a partir de ese momento le iban a cobrar el impuesto de guerra por sentarse en la banca. Él se rió, se fue, lo mandó a comer mierda, esa es la palabra, y al día siguiente ya no llegaron esos dos niños, llegaron dos adultitos ya bien puestos con sus pistolas a decirle que ya no podía sentarse ahí a menos que pagara. Esas cosas, donde el mundo empieza a desaparecer en sus espacios públicos, donde creíamos que era el espacio público, eso sucede en 1000 formas en Honduras. Ni que hablar en Villanueva Cortés, señores, señoras. Tengo un amigo que me dice que tiene dos hijas ya de 18, 19 años, en las que piensa y vela por ellas 48 horas del día, porque los mareros obviamente ya pusieron sus ojos en ellas. Y que él sale a la puerta y mira a los demás vecinos mirándose a los ojos sin poder hacer nada. Y eso durante 10 años seguidos, este colapso que les estoy diciendo. Operativos completos durante el fraude electoral, donde batallones completos entraron como si entraran en Gaza, con las mismas técnicas del ejército israelí, tirando bombas lacrimógenas a medianoche, disparándole a la gente que se asomaba a las ventanas, persiguiendo a quien estuviera en las calles. Es decir, yo no entiendo qué otra explicación pueden entender de la plataforma social que se desmoronó, que el tejido social que se destruyó absolutamente en Honduras, en las cuales las burbujas precisas que ha tenido como objetivo el narcogobierno de hacer en Honduras es que la gente se desligue de toda la realidad consolidada en un solo cuerpo, y hace que la gente vaya y celebre una y otra vez los partidos de fútbol. Es paradójico que el mismo día en que se estaba reprimiendo la caravana, el 16 de enero, que estaba reprimiendo en la frontera, había una gran movilización de la barra del Olimpia, el Club Deportivo Olimpia, hacia el estadio, como si no sucediera nada en la frontera. Entonces uno se pregunta, pues, ¿están obligados ellos a sufrir lo que estaban sufriendo en la frontera? No están obligados, pero eso demuestra la fragmentación del país, que suceden todo tipo de cosas en formas distintas en todo el territorio nacional, y que pareciera que formaran parte de otro país, de otra dimensión, de otro tiempo, o de otro ciclo, o ciclotimia, o otra esquizofrenia. En este momento se vuelve clara la expresión del narcogobernador Juan Orlando Hernández cuando dijo la Honduras de aquí, la Honduras de allá. Por supuesto, no la dijo como un error. Se rieron de él. Se dijeron de que estaba borracho. Están equivocados. Dejen de ningunear de esa forma a los malditos. Dejen de ningunear de esa forma a las llenas. Las llenas todos los días, como me decía el poeta Samuel Trigueros, todos los días planifican la forma de jodernos. Y nosotros diciendo que estaba borracho. ¿Ustedes creen que un borracho va a sostener un poder omnímodo de esa forma, en la cual se logra fragmentar toda un impulso de vida y supervivencia? Y ahora lo vimos con la pandemia, lo estamos viendo con la pandemia. Mandan a comprar y se roban todo el dinero de unos hospitales móviles que nunca se pusieron a funcionar. Y ahora viene el periodo de vacunación, y ¿quiénes creen que van a
ponerse la vacuna primero. Las hienas. Y hablo de las hienas en dos formas: las hienas de los animales y las hienas. Las personas que ya están llenas, hastiadas, bastas de alimentación, hartas. Se hartaron el país y ahora van a vacunarse ellos primero, y sus seleccioncitas ahí con sus concentraciones y todo le van a hacer el juego. Le van a hacer el juego a las hienas en un periodo electoral que viene, en la cual el gobierno va a manosear la entrega de la vacuna, en que va a coaccionar para la vacuna, en que va a poner como coacción de voto a quién entrega o no la vacuna. ¿Y quiénes creen ustedes que van a ser vacunados aparte de la élite ya? Obviamente los militantes del Partido Nacional de Honduras que estén en las listas primero. Los que ya estén anotaditos, los que les han entregado siempre la ayuda en medio de todo este desastre, de esta debacle humana, donde toda la gente, oigan bien, durante el golpe de Estado, hubieron 70,000 negocios que cerraron durante el estado de sitio que se impuso entre agosto, septiembre hasta octubre. Ya en la primera estocada hace 10 años fueron 70,000 negocios que se hundieron. Y no han parado los toques de queda en Honduras, no han parado los estados de sitio en Honduras durante 10 años. ¿Cuántos negocios han sobrevivido, creen ustedes? ¿Cuántas personas perdieron su empleo? ¿De qué ha vivido toda la gente? ¿Cuántos jovencitos fueron empujados por la misma presión de esta realidad a formar parte de las maras y a delinquir? Si estos jovencitos no provenían de una sociedad modelo, venían de una sociedad que ya venía siendo destruida antes del golpe de Estado. Me preguntan ustedes, se vuelven a preguntar si esta gente que vieron en las plumas entre Guatemala y Honduras siguen teniendo fuerzas para habitar un país donde todos los días se planifica su humillación, su muerte, su frustración como ser humano. Despierten, ya no hay tiempo. Así lo decía Berta Cáceres, y hay que retomarlo.